Ya se lo hemos anunciado al principio, crecen los muertos por ahogamiento en España y por eso queremos desarrollar más esta cuestión con Imanol. Buenas tardes. Eso es, Silvia. Bueno, llega el verano, a todos nos gusta refrescarnos, bañarnos, pero tenemos que tener mucho cuidado con el agua, pues hemos traído a Gerardo, presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Aragón. Hay que tener un respeto a esto, al agua, ¿verdad? Sí, siempre. Cualquier espacio acuático conlleva un riesgo y es una cuestión a tener en cuenta. Gerardo, porque lo que decía Silvia, han aumentado los ahogamientos prácticamente, al día tenemos 2 este verano. Este mes de junio así nos lo clava prácticamente, han sido 61 personas las ahogadas en espacios acuáticos a nivel nacional y claro, la cuenta son 2 al día, un poquito más, pero es preocupante. Parece que no le tenemos el mismo respeto al agua que le tenemos a otros elementos, como por ejemplo el fuego. Y en verano es bastante habitual el irse a nadar a la típica poza del pueblo, que al final suele terminar teniendo alguna sorpresa y nos da algún susto. Sí, ya no es que nosotros nos comportemos mal o que no tengamos respeto, es que muchas veces buscamos el comodidad, huir de normas muy establecidas para poder disfrutar en familia o con añadidos de cada familia y encima pues supone que la climatología, el riesgo, son cosas que nosotros no podemos tener en cuenta a priori y eso conlleva un añadido a los riesgos. Bueno, el caso de Silvia, que hoy hemos conocido el informe de ahogamientos en España, como decimos, prácticamente se ha quedado ya desfasado en unas horas, sí, porque ya hemos conocido el ahogamiento de una persona el viernes, pero bueno, a datos hasta el 30 de junio de 2024, lo que podemos decir es que en España, Gerardo, ha habido 198 ahogamientos, 4 en nuestra comunidad, en Aragón. El año pasado, en 2023, hubo en todo el año 422, Silvia, 9 en nuestra comunidad. Tenemos que decir que desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de este año ha crecido un 16% en el mismo periodo que el año pasado, o sea que los datos son bastante alarmantes. Sí, estamos hablando que el año pasado fue el 4º peor registro desde que se contabiliza desde 2015. Nosotros estábamos rozando ya cifras pues muy feas, que el máximo fueron 13 en el 2019 y estamos en cifras que son igualmente pequeñas y igualmente malas, por mucho que sean 4 y sean menores, pero significa que alguien ha fallecido y que en este caso en concreto el 100% es en espacios acuáticos naturales. Como decía, esta animación habría que cambiarla ya porque a fecha de 8 de julio ya ha aumentado, ¿no? Sí, tenemos nuevos datos. Estamos hablando de 209 a fecha en esta mañana y bueno, esto se lleva de una manera, un control exhaustivo a raíz de cifras, de noticias, de todo tipo de registro que llegan a la Federación Española y al final lo contabilizan, lo restan, lo quitan, porque al final muchas veces las autopsias o demás determinan otro tipo de ahogamientos o de fallecimientos. Luego hablaremos, Silvia, de este ahogamiento más, si te parece. Como siempre hacemos en estos casos, hemos salido a la calle para preguntar a la gente de Aragón si les gusta bañarse, si tienen miedo, si les da respeto o prácticamente no se bañan porque tienen miedo a que les pase algo. Esto nos han contado. Cogí miedo de pequeña en el Cinca y ya dije, ya no nado más. ¿Le daría miedo a lo mejor morir ahogado, por ejemplo? ¿A quién le gusta morirse? Con mi hija, la llevaba a mi marido en brazos, estábamos uno por cada lado, se la arrancó una ola y a mí me tragó un poquito. A mí sí, a mí sí. ¿Qué es lo que más miedo le daría de eso? Pues no poder salir, así de claro, me da un pavor. Si decimos de ir si en barco o en avión, digo yo el avión, en barco mucha agua. Y los que están muriendo últimamente. Y yo fui a aprender y me bajé para abajo, cogí miedo y ya no volví. Bueno, Gerardo, pues prácticamente todo el mundo tiene miedo al agua, por lo que ha dicho la gente en la calle, y la mayoría de la gente ha tenido algún susto en ella. Sí, es que todos hemos tenido niños pequeños o personas que no están bien adaptadas al medio y que, pues, ahora vemos las imágenes de las olas, que al final no es un espacio en el que estemos muy acostumbrados, pero no obstante vamos todos a veranear en algún momento de nuestra vida y claro, pues ese desconocimiento nos hace tener un reparo, ¿no? Pero claro, es un ambiente lúdico, un ambiente de diversión que nos lleva muchas veces a olvidarnos de ese riesgo y ahí es donde ocurren las fatalidades.
Muchas veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, con el mar a lo mejor tomamos más precauciones, pero hay otro tipo de espacios que también generan bastantes accidentes, que son los pantanos. Son más peligrosos de lo que parece. Más peligrosos no sabría yo decir que sí. Lo que pasa es que estamos más es un espacio al que no va tanta gente. Hay espacios en otras comunidades en las que incluso hay socorristas en algunos puntos, en algunos pantanos. Hay un servicio como pueden ser las piscinas municipales aquí en Zaragoza, aquí en Aragón. Ríos y demás en los que existe vigilancia o otro tipo de seguridad y claro, esos ambientes son los que hay que añadir, hay que vigilar. En los pantanos no hay vigilancia generalmente, hay fango, hay restos de elementos que acaban allí y es cambiante. Cualquier espacio acuático es cambiante día a día, mes a mes, año a año. Estás hablando de lugares, Gerardo, si te parece, vamos a seguir con estos datos de este informe, porque también habla de dónde son estos lugares donde más gente se ahoga. Vamos con esta animación. Primero, por ejemplo, vamos a explicar quién tiene más accidentes por sexo. Bueno, pues tenemos que decir que una amplia mayoría son hombres. Silvia, 165 hombres se ahogaron este año y 33 mujeres. Los lugares, pues 104 fueron en la playa, 43 en ríos, 11 en piscina y 40 en otros, como decía Gerardo, pozas, embalses, entiendo que también igual en las propias bañeras del hogar, ¿no? Balsas de riego, acequias. Y de las edades, pues bueno, el 85% de la gente que se ahogó en este 2024, lo que llevamos de periodo, pues eran mayores de edad. Un dato que me llama a mí la atención, Gerardo, por ejemplo, una gran mayoría de gente que se ahoga es hombre. ¿Por qué? Sí. No hay una razón concreta. Muchas veces lo atribuyen a la testosterona, a la práctica deportiva, que cada vez afortunadamente las mujeres son más el número que practica deporte en el agua y que antes era menor y no sé, las cifras son las que son y yo no estoy capacitado como para poder una respuesta. Quizá, ¿no? Sí, no, pero generalmente al final es ese miedo o ese riesgo se nos olvida muchas veces o creemos que nuestras facultades son mejores de las que son y el medio muchas veces nos pone en el sitio en el que somos, que es que somos terrestres, no somos acuáticos. Al final es casuística, pero en muchas ocasiones sí es cierto que en estos accidentes termina involucrada algún tipo de corriente. ¿Cómo podemos reaccionar si tenemos una corriente? Pues a ver, las corrientes de los ríos suelen sacar a los objetos que lleva, que no son propios del río, los acaban sacando a los laterales, ¿no? A los cauces, a las orillas. Y en el mar ocurre exactamente lo mismo. El mar te va a llevar una corriente, te va a llevar mar adentro. Generalmente nosotros lo que vamos a tener es miedo y lo que haremos será marchar a intentar nadar hacia la orilla, que es justo lo que no hay que hacer, que es intentar nadar, salir de esa corriente que nos está arrastrando. En lugar de ir contra ella, tendremos que nadar paralelo a la orilla y así salir de esa corriente y de repente ya no habrá nada que nos arrastre y podremos acudir a la orilla. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en este tema después de la publicidad. También les vamos a hablar de la última muerte por ahogamiento en nuestra comunidad, que se producía el pasado viernes. Ahora nos vamos unos minutos. 7:17 de la tarde. Estamos hablando con nuestro compañero Imanol Baztán y también con Gerardo Belló, con el presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Estamos hablando de ahogamientos. Este año ha crecido la cifra de ahogados en los primeros meses del año. Imanol. Eso es, Silvia. El lugar donde más ahogamientos se han producido en todo 2024, lo que llevamos de año, ha sido en las playas, concretamente 104. Por eso, el programa Conexión Aragón ha visitado una de sus playas más queridas, la playa de Peñíscola. Allí hemos visto cómo trabaja el equipo de salvamento, cuál es el protocolo para evitar ahogamientos allí en Peñíscola. El buen tiempo pone a los aragoneses rumbo al Mediterráneo. Todos los años salen en busca de algunas de las conocidas popularmente como playas de Aragón, entre ellas Salou, Cambril, Sagunto o Peñíscola, de la que hoy hablamos. Nosotros nos vemos como uno más, o sea, son parte de nuestra cultura, de nuestros veranos, de nuestras playas, y la verdad es que no concibo un día de playa sin tener aragoneses por aquí. O sea, tú vas paseando por la orilla y son todos aragoneses. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Peñíscola no solo ha enamorado a turistas aragoneses, también lo ha hecho a turistas de otras partes de España, como madrileños o valencianos. Por eso, es una de las playas más concurridas de toda España.
Para evitar problemas en sus playas, Peñíscola activó el 1 de junio su dispositivo de socorrismo y salvamento para este verano. En total, 26 socorristas velarán al día en temporada alta por la seguridad de los bañistas, como hemos dicho antes, cientos de ellos de Aragón. Los protocolos que solemos dar a la gente que viene aquí de viaje es que si no sabe nadar o no es un nadador muy experimentado, que no intente ni ir a las boyas, que es lo más habitual, o que intente ir a nadar por detrás del castillo, aquí en Peñíscola. Son cosas que decimos que evitamos y que intenten no hacer, ya que hay corrientes y si no saben utilizarlas o no saben cómo funcionan, puede ser que sufran de un ahogo o un calambre en medio del agua, y eso es peligroso, porque al final de todo, pues, un calambre en medio del agua, una persona, pues te puedes llegar a ahogar y tenemos que salir con la embarcación a buscarlo. Como siempre recuerda el equipo de salvamento, ante cualquier duda siempre hay un socorrista en cualquiera de las 5 casetas de vigilancia. Entre los consejos más comunes: que no estén mucho rato al sol, que intenten refrescarse, porque una insolación puede pasar tanto fuera del agua como dentro. Si pasa fuera del agua, lo único que puede pasar es que se quede en tierra y no será un mayor problema, pero si pasa dentro del agua y llega a la inconsciencia, puede ser que se ahogue y empiece a tragar más agua. Pequeños gestos que pueden evitar grandes problemas. Estábamos comentando precisamente que, claro, la playa de Peñíscola es bastante extensa, 26 socorristas nos parecía casi que poco. ¿Cómo se ajusta el número de socorristas en función de cada playa? Eso lo determinan los municipios de acuerdo a las administraciones públicas, de acuerdo a lo estipulado por su legislación. La Comunidad Valenciana tiene una legislación independiente a la nuestra. Nosotros no tenemos playa, no podemos hablar sobre cómo tienen que actuar las otras comunidades. La cuestión está en que para nosotros una playa empieza aquí y acaba mucho más allá, y a lo mejor el término de esa playa real en cuanto a responsabilidad administrativa es hasta un punto en concreto, y el resto es un espacio que parece una playa, que también se puede denominar playa, pero que no está obligado a tener socorrista, y entonces no procede, como los datos que teníamos en los registros, pues que no procede tener socorrista, y por lo tanto ahí las personas son las que se exponen a que si pasa algo no van a tener un servicio exclusivo, constante de vigilancia. Gerardo, y sí que decía este vigilante de la playa de Peñíscola, consejos que pueden parecer tontos, pero al final salvan muchas vidas, ¿no? Darte crema, hacer, ¿cómo se dice?, después no bañarte después de comer, ¿no? Sí, claro, meterte poco a poco, mirar las olas, mirar las corrientes donde aparentemente no hay olas. Muchas veces decimos, mira, aquí no hay olas, me voy a meter ahí, pero precisamente no hay olas porque ahí hay una corriente, y precisamente si te metes ahí te arrastrará. Lo que hay que hacer, lo que siempre recomendamos, cartelerías, información al respecto de la playa, porque no solamente hay veces que el problema es el agua, sino que también es la propia arena, las rocas, medusas, las banderas, hacer caso siempre a las indicaciones de las banderas, de los socorristas, y ante la duda siempre preguntar, que por mucho que nos creamos que nos fastidian el día, es nuestra seguridad. Yo he estado en Puerto Sagunto hace un año y es que estaban diciendo con drones que hoy en día añadimos a los socorristas, a lo mejor hay 26 socorristas, y también hay un piloto dedicado con un dron a la vigilancia, incluso con la posibilidad de hacer un rescate. Bueno, Silvia, como decíamos, hoy hemos conocido los datos de este informe de ahogamientos. Vamos a por más datos que vamos a analizar con Gerardo, nuestro experto. Por ejemplo, la procedencia de estos ahogados, de los que se han ahogado este año. Pues la mayoría, 168, tenemos que decir que eran españoles, 23 de Europa, 3 africanos, 2 americanos y 2 de procedencia desconocida. Lo que nos decía Gerardo, la vigilancia. Esto nos explica luego Gerardo, pero claro, en muchos sitios debería haber vigilancia, pero no hay. En el caso, por ejemplo, 88 de las personas que se ahogaron en sitios que tenía que haber vigilancia, pero no la había. 90 no procedía, no tenía por qué haber, y 20 sí que se ahogaron y había vigilancia. Y otro dato que nos ha llamado la atención, por ejemplo, es la hora de ahogamientos, porque el 60% de los ahogamientos se producen en una hora, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, que es la hora donde más gente hay en los lugares bañándose. Por ejemplo, un dato también llamativo es que, por ejemplo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, por la noche, solo se ahogaron 18, que la gente puede pensar que igual somos muy inconscientes, pero no nos sabemos bañar
Gerardo, por la noche, ¿no? No nos solemos bañar, lo primero por la temperatura, pero muchas veces de fiesta, de paseo por capricho nos metemos, y es un espacio que no va a estar vigilado, salvo que vayas con alguien, y que aún así va a ser muy difícil divisar o ver dónde estás, dónde te encuentras y dónde acabas, porque al final el mar te mueve y ahora mismo estás aquí y al minuto puedes estar perfectamente a 1 milla de distancia. Gerardo, me parece que querías recalcar el dato de la vigilancia, si procedía o no procedía. Explícanos esos datos. A ver, los datos que lleva la Federación poco a poco los va acotando un poquito más. Entonces, antes decía si había vigilancia o no, y entonces empezó a ampliar, porque hay veces que no procede, como el caso que os decía de la playa esta en cuestión, que pues imagínate que ahí no procede a haber socorrista, o en un pantano, en un tramo de un pueblo que no tiene que haber socorrista y ahí fallece alguien. Entonces, en lugar de que no hay vigilancia, se dice que ahí no procede. No hay vigilancia, pero es que no procede que haya vigilancia. Cuando se dan en piscinas, evidentemente no hay un socorrista, pero esa es la diferencia. Y luego en los casos en los que pone que no, o sea, no procede que haya vigilancia, y en los casos que no hay vigilancia, no significa que el socorrista esté mirando, a lo mejor ha habido otro rescate, están avisando a otros sitios, las playas... no era la correcta. Eso, o que simplemente se ha producido antes, pues decías de las 8 de la mañana, el servicio de socorrismo más tarde, acaba 1 hora, si te ahogas a las 9 de la noche, pues no habrá socorristas y por lo tanto procede que haya socorrista, pero no hay vigilancia en ese momento. La última muerte por ahogamiento en nuestra comunidad se producía el pasado viernes en el río Ara. Un hombre fallecía cuando intentaba auxiliar a su sobrino Eva. Sí, este accidente mortal se producía en la tarde del pasado viernes 5 de julio en una zona de baño cercana a los túneles de Valupor, en Fiscal. Un hombre se lanzaba a las aguas del río Ara para tratar de rescatar a su sobrino menor, que estaba pidiendo auxilio en el interior del río al verse arrastrado por la corriente. El joven sí pudo salvar su vida, pero su tío, al intentar ayudarle, perdía la vida ahogado en las aguas del río Ara. Fueron los bañistas que se encontraban en ese momento allí los que lograron sacar al varón, pero tras prestarle primeros auxilios e intentar realizarle la maniobra cardiopulmonar, nada pudieron hacer por la vida de este varón de 48 años, vecino de Zaragoza. Hasta el lugar se trasladaron patrullas de la Guardia Civil, de Voltaña y de Jaca, la Policía Judicial y sanitarios del 061. Se están investigando las causas de lo ocurrido y el cuerpo sin vida del varón fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital aragonesa. Y en este ahogamiento, como nos contaba Eva, tuvo que actuar la Guardia Civil de Huesca. En otras ocasiones actúan otros equipos de salvamento como el que tenemos con nosotros. Saludamos a David Garcés, el exjefe del Servicio Provincial de Incendios de la Diputación de Zaragoza y especialista en rescate acuático. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. David, ¿cómo funciona el equipo de salvamento al que pertenece? Bueno, nuestro servicio de salvamento principalmente interviene en riadas, inundaciones, generalmente del Ebro, pues estamos ahí trabajando sobre todo a la asistencia a las personas, a los municipios y a lo mejor pues posiblemente a ganaderos y industrias que tienen pues en las zonas inundadas principalmente. También trabajamos en las prevenciones o en la asistencia a participantes en pruebas deportivas y todo lo que viene siendo pues accidentes a lo mejor pues de caída de vehículos a ríos o a arrancos o a canales principalmente, ¿no? Es lo que trabajamos principalmente en el rescate. David, buenas tardes. Y de todos estos rescates que nos ha nombrado, ¿cuál es el más común? ¿Cuál es el que más os hace trabajar? Hombre, las riadas del Ebro puntualmente traen su trabajo, ¿no? Y son varios días y hay que estar atento pues a intervenir, ¿no? Normalmente todos los años tenemos un montón de prevenciones, pruebas deportivas, kaisú, piragüismo, kayak, travesías. Esto es constantemente, quiero decir, triatlones. Esto normalmente a lo largo de la geografía de Aragón y sobre todo de Zaragoza, donde nosotros intervenimos, pues es donde hacemos bastantes más intervenciones. Muchas veces simplemente es asistencia, seguir la participación de los participantes, valga la redundancia, y buscar pues eso, que no haya ningún problema en esas competiciones deportivas, ¿no? Y a veces también hemos dado alguna vez esporádicamente también asistencia a embarcaciones, por ejemplo en Aragón, aquí en Casper, pues embarcaciones averiadas o perdidas. Hemos también trabajado en búsqueda de personas que se creen que han podido caer al río. Pues son asistencias
más puntuales, pero bueno, las prevenciones y las intervenciones por avenidas del río Ebro son las que más intervenciones hacemos normalmente. David, muy brevemente, ¿cuáles serían los consejos con los que nos tenemos que quedar? Creo que ya habéis hablado de muchos consejos, tanto en playas como en ríos. Quiero decir que entrar en un cauce de un río, estamos entrando en una zona muy inhóspita, aunque muchas veces sobreestimamos nuestras capacidades porque sabemos nadar en piscina, la piscina cambia totalmente a un río. El río lleva corrientes, puede haber piedras, etcétera, etcétera, y perdemos rápidamente el control. Entonces, sobreestimar nuestra capacidad puede ser uno de los riesgos principales. Y a lo mejor otras cosas que podemos hacer, que posiblemente a lo mejor nos damos a menos, es ponernos un salvavidas. Quiero decir que si queremos entrar en un río, podemos entrar con un salvavidas o con una boya de natación que se puede trabajar y se puede nadar perfectamente, y no es a menos. Simplemente si yo tengo un problema, puedo salir perfectamente o puedo tener un elemento de flotación para poder salvar vida. Normalmente empleamos flotadores. Los flotadores son un juguete, no es un elemento de seguridad, y sobre todo, pues eso, un poco sentido común. Quiero decir que no, una cosa es estar nadando en una zona para personas mayores controlada, con aguas tranquilas, y otra cosa es entrar en un río con aguas pues ya con movimiento y con velocidad. David, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. De nada. Bueno, pues vamos a quedarnos con un par de consejos así muy rápidos con los que podemos hacer la conclusión a todo lo que hemos estado hablando. Nunca dejar de perderle el respeto al agua, porque es un espacio divertido, beneficioso para todos, pero sobre todo con mucho riesgo. Y nada, precaución, sentido común, atender a las informaciones de los expertos y, a ser posible, ir acompañado o avisar de que estamos haciendo esa actividad. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado esta tarde. A vosotros. Y muchas gracias, Imanol. Hablamos luego. Voy a decir también que siempre hay un socorrista vigilante de la playa cerca que nos va a ayudar y nos va a echar una mano. Sí, parece mentira, pero sí. Cualquier persona puede servir de socorrista, aunque solo sea para llamar y activar el servicio de emergencias, que es lo que tenemos que hacer.